Vale, bueno, pues era lo que comentábamos, ¿no? Generalmente se harán, espero, las próximas en formato más interactivo, pero la verdad esta, si en algún momento alguien, no sé, se quiere atrever a decir, pero el diagnóstico es microbiológico y es precoz, o sea que... Pero bueno, la sesión va estructurada a ser lo siguiente, ¿no? Se presentará el caso clínico, se hace una revisión de la literatura, luego explicaremos el desenlace del caso clínico, las conclusiones y luego ya las preguntas que queráis. Entonces, el caso clínico se trata de un paciente varón de 69 años que no tenía alergias y no tenía hábitos tóxicos, que como antecedentes tenía una leucemia aguda mielomonocítica que se diagnosticó en el 2017, que se inició tratamiento según el esquema CITLAM-12 con citarabina y darubicina, que realizó 4 ciclos y presentó una respuesta completa posterior. Al año presentó una recaída molecular, con lo cual se realizó un allotransplante de donante emparentado que fue acondicionado con quimioterapia y un año más tarde, en el 2019, una nueva recaída molecular, por lo cual se realizó una infusión de linfocitos del donante con una respuesta completa hasta la actualidad, que esto era noviembre del 2021. Como efectos secundarios, complicaciones del tratamiento administrado hasta el momento, el paciente presenta una enfermedad de injerto contra huésped cutáneo, inicialmente agudo en el momento del allotrasplante y posteriormente crónico, por lo que iba en tratamiento con sirolimus, y una miocardiopatía dilatada secundaria a la hidarubicina, que tenía una fracción de eyección del 30% y había presentado episodios de insuficiencia cardíaca en el momento del diagnóstico, pero posteriormente estaba estable con tratamiento. El paciente ingresa a principios de noviembre del 2021, trasladado del Hospital Trueta, por un shock séptico urinario, por un E. coli multisensible que iba a tratamiento con ceftriaxona venosa. A la analítica, su llegada tiene 2.900 leucos, no se encuentra neutropénico, hemograma de plaquetas, la hemoglobina de 11, plaquetas de 42.000, función renal creatinina 1,1, una leve hiperpotasemia y elevación de reactantes de fase aguda. Entonces, ya desde el Hospital Trueta se realiza un TAC, que es el que se ve aquí en las dos imágenes, en las que hay varias cosas a destacar. Aquí, como veis, en la cortical, digamos, del riñón izquierdo, presenta menor captación en la derecha, está como más globuloso, lo cual era sugestivo de una pielonefritis, y se ve una dilatación pielocalicial. Que no se veían imágenes sugestivas de litiasis que provocaran esta obstrucción, en este corte no, pero en otros cortes tampoco. Y en cortes más bajos sí que se veía esta asimetría respecto el del psoas derecho respecto al izquierdo, que se veía de mayor tamaño. Que esto lo que les parecía era sugestivo de que hubiera algún hematoma. No se vieron colecciones ni otras imágenes. Esto es lo que comentábamos, un poquito resumido. Entonces, el paciente el quinto día de ingreso entre el Trueta y aquí, que llevaba ya tratamiento dirigido con antibiótico, persiste con fiebre. Y bueno, y aquí ya pitan los hemocultivos y tenemos el diagnóstico. Vale, que es positivo para un Saccharomyces cerevisiae. Entonces, aquí vamos a hacer un poquito de revisión de la literatura. El Saccharomyces es un hongo, concretamente una levadura, que vemos aquí en la imagen y que generalmente coloniza lo que viene a ser, puede colonizar tracto digestivo y traqueal. Es de interés para la industria agroalimentaria porque se utiliza para la fermentación de alcohol, especialmente para cervezas, que de ahí le viene el nombre de Cerevisiae, y vino. También se utiliza para fermentación para realizar el pan. Y la industria farmacéutica también lo utiliza para la realización de probióticos. Entonces, a pesar de que se considera que el Saccharomyces se consideraba antiguamente que no era inocuo y no producía patología, en 1970 se escribió el primer caso en la literatura de infección por Saccharomyces, que fue un caso de una endocarditis mitral sobre una válvula protésica en una paciente que había recibido largas tandas de antibiótico previamente y que se diagnosticó por hemocultivos positivos y presentó una buena evolución en tratamiento con anfotericina B. Destaca que en la literatura, sé que el primer diagnóstico es en el 1970, en la primera década entre el 70 y el 80 se describen 4 casos
En la siguiente década se describen 12 casos y del 1991 al 2004 el gran boom, ¿no? Donde se recogen alrededor de 50 casos. Entonces, de manifestaciones infecciosas descritas, afecta prácticamente a todos los órganos, excepto al sistema nervioso central. Hay casos descritos de afectación en forma de úlcera esofágica, neumonía, pericarditis con taponamiento pericárdico, endocarditis, como hemos comentado previamente también, abscesos, colecciones hepáticas, pielonefritis, celulitis, peritonitis, vamos, de todo tipo. Y llama la atención, hay un caso que es curioso, ¿no? De una señora que presentó una vaginitis por Saccharomyces, que su marido era panadero y que utilizaba levadura con Saccharomyces y realmente el cultivo de los dedos del marido crecía el mismo Saccharomyces que tenía la paciente en la vagina. Entonces, lo más interesante para nosotros es la fungemia porque el Saccharomyces, ¿vale? que es el máximo, digamos, esplendor de este microorganismo. Y que en algunos casos puede provocar shock séptico, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. La mortalidad de los casos descritos está alrededor del 30%, pero no siempre está atribuida a la fungemia. De hecho, la gran mayoría de casos presentan una mala evolución por las enfermedades de base del paciente y las comorbilidades, que no tanto por la fungemia. Entonces, en casos donde se ha realizado anatomía patológica, como es el caso de una paciente que presentó una neumonía por Saccharomyces, se han descrito granulomas necrotizantes. Es curioso también porque esta paciente, el caso que se describe, ¿no? ya presentaba unos hemocultivos positivos para Saccharomyces, esto era del año 80, y entonces era esto que se pensaba que este hongo era inocuo, entonces se realizó una biopsia pulmonar donde se vieron estos granulomas y de hecho no trataron el Saccharomyces. Se pensaba que era una tuberculosis, se inició tratamiento antituberculoso e incluso a pesar de que la paciente empeoraba, lo que hacían era incrementar los fármacos, ¿no? Tuberculostáticos. Y la paciente finalmente falleció. En las necropsias se cultivaron los diferentes tejidos porque además tenía afectación sistémica y se creció el Saccharomyces y los cultivos de micobacterias fueron negativos. Entonces, como factores de riesgos relacionados con la fungemia, sobre todo de fungemia, porque de infección leve por Saccharomyces, celulitis o vaginitis puede ser un paciente completamente con un sistema inmune intacto. Entonces, los factores de riesgo para la fungemia es sobre todo la situación inmunológica del paciente. Son pacientes que tienen neoplasias, ya sean de órgano sólido o hematológico, trasplantados, neutropénicos, pacientes con VIH, en tratamiento con corticoides crónicos que te condicionan una cierta inmunodeficiencia celular y pacientes enfermos graves, no críticos y grandes quemados. Tratamiento farmacológico que haya recibido el paciente como antibioterapia previa que favorece las infecciones. El uso de probióticos que comentaremos ahora en la siguiente diapositiva, así como las formulaciones de nutrición enteral y parenteral. Respecto al tratamiento no farmacológico, es importante también tener en cuenta, ¿no? el uso de vías centrales, porque muchas veces estos pacientes se detectaba el Saccharomyces en la punta, en el cultivo de punta de catéter de vías centrales, y del personal sanitario, que también comentaremos a continuación. Entonces, como hemos comentado que el Saccharomyces podía ¿no? colonizar la flora del tubo digestivo, cualquier úlcera, aparición de úlcera o realización de biopsias del tracto digestivo o bueno, respiratorio podría favorecer la aparición de la fungemia. Entonces, si nos damos cuenta, muchos de los pacientes que comentamos aquí podrían ser pacientes ¿no? que estuvieran en la UCI, pacientes críticos, que han recibido antibióticos previamente, ¿no? que llevan nutrición enteral o parenteral y que bueno, llevan vías centrales y demás. Entonces, respecto a los probióticos, como hemos dicho antes, el Saccharomyces se utiliza en la industria farmacéutica en las formulaciones probióticas que sobre todo se utilizan al tratamiento y prevención de la diarrea por Clostridium.
Entonces se demostró esto como llamaba mucho la atención el tema de la fungemia asociada al uso de probióticos, que las enfermeras cuando manipulaban las cápsulas de los probióticos se creaban unas esporas fúngicas que se detectaban no solo en la zona donde se realizaba esta manipulación, sino que a 1 metro de distancia y también estaba presente durante las 2 horas siguientes a la manipulación. Además, estas esporas se detectaban también en las manos del personal sanitario, a pesar de realizar una correcta higiene de manos y que fuera exhaustiva. Entonces, en el Hospital Gregorio Marañón, en el año 2005, hubo un caso de un brote por una fungemia por Saccharomyces. Hay varios casos descritos de brotes, pero este es el que nos queda más cerca y más reciente. Y presentaron 3 pacientes que presentaron la fungemia por Saccharomyces. Los 3 pacientes habían presentado, eran pacientes pluricomplicados, ¿no? Que habían presentado múltiples complicaciones infecciosas, habían llevado antibiótico de amplio espectro, se habían complicado los 3 con una infección por Clostridium difficile y los 3 habían recibido tratamiento con probióticos posterior a la infección por Clostridium. Entonces, lo bonito de este caso, ¿no? Del brote, es que los cultivos de Saccharomyces en los 3 pacientes era el mismo tipo de Saccharomyces, y era el mismo que el Saccharomyces cultivado digamos, de los comprimidos de las cápsulas de probióticos. Respecto al tratamiento, no hay un tratamiento que sea antifúngico de elección. Generalmente son sensibles a la anfotericina B, pero sí que es verdad que in vitro se ha demostrado una mayor actividad con voriconazol flucitosina. Entonces, respecto a la evolución del paciente, se inició tratamiento con anfotericina B a dosis de 5 miligramos kilo día. Se hicieron hemocultivos de control que fueron positivos a las 48 y a las 96 horas de inicio del tratamiento y posteriormente negativizaron. En el cultivo de orina, el primero sí que es verdad que fue negativo, que se hicieron cultivos de orina seriados y fueron positivos para Saccharomyces cerevisiae. Se realizó un estudio con ecocardio transtorácico y transesofágico que descartó endocarditis y, ¿no? Ya que hemos comentado el tema de los factores de riesgo, es un paciente no hematológico, inmunodeprimido, que ha recibido antibioterapia previa por el tema de la bacteriemia por E. coli. Pero el paciente no había llevado en ningún momento vía central, habían sido siempre periféricas y de hecho se recambiaron y se cultivaron puntas y fueron todas negativas y no había recibido tratamiento con probiótico ni él mismo ni los pacientes, digamos, que llevaba la enfermera de la planta. Aquí se realizó un TAC de control donde se ve, si veis aquí la imagen que veíamos antes, se ve como más delimitada, capta un poquito aquí como las paredes y puede seguir, es algo muy finito, pero bueno, se comentó con los radiólogos y les pareció sugestivo de un fungus boll por Saccharomyces. Se comentó con urología y dado que presentaba fiebre y presentaba una lesión ureteral obstructiva, se colocó un catéter doble J y se realizaron instilaciones con anfotericina B por el catéter doble J con intención de bañar el fungus boll en antifúngico. Esto se hizo un PET-TAC, ¿vale? El paciente que presentaba fiebre y que presentaba también esta asimetría entre los dos músculos psoas. Entonces aquí se ve, ¿no? El fungus boll con la punta del doble J, bueno, con el catéter doble J que se ve aquí en la bolita. Y respecto a los psoas, sí que es verdad que se veía una captación mínima que era de 2-3 centímetros máximo de diámetro y presentaba una un poquito más inferior en el psoas derecho que eran sugestivas de colecciones. Se comentó con los radiólogos para valorar punción drenaje, pero les pareció que no era accesible y realmente eran de muy pequeña cantidad, entonces al final no se puncionaron. Revisando el tratamiento antifúngico, en esta tabla se ve muy bien, ¿no? El tema de los diferentes tratamientos antifúngicos y la penetración a diferentes tejidos. Entonces, partiendo de la base de que por microbiología el fluconazol era resistente,
El paciente estaba en tratamiento con anfotericina B y este paciente, de hecho, que presentaba una infección urinaria, presentaba poca penetración, digamos, a este nivel, de manera que se cambió el tratamiento a voriconazol, que era sensible, comentado con microbiología, y que llevaba bien tanto a riñón como a nivel de orina y infección intraabdominal por el tema de las colecciones en el psoas. Entonces el paciente evolutivamente se quedó sin fiebre, se hizo un TAC de control que presentó mejoría de las colecciones y evolutivamente volvió a aparecer la fiebre. Y con la plaga que veis a continuación, con infiltrados bilaterales, y efectivamente el paciente hizo un COVID nosocomial. Se trasladó a la UCRI con cánulas de alto flujo, que inicialmente presentó una mejoría. Se hizo un TAC de control en el momento en que mejoró, para que mostró una resolución de las colecciones del psoas sin dilatación de la vía urinaria y sin evidencia de fungus ball. Y aquí es donde se ve, ¿no?, la presencia del doble J, y se ve, que la dilatación de vía ya no está, y aquí se ve que los dos psoas, no está diferencia de asimetría, sí que persiste un poquito, ¿no?, que parece que el derecho está un poquito agrandado respecto al izquierdo, pero ya no presentaba las colecciones y la asimetría no está marcada. Entonces el paciente presentó un empeoramiento respiratorio y finalmente fue un exitus, que no fue, como dice la literatura, no fue por el Saccharomyces, sino fue por toda la patología de base y las complicaciones derivadas. Entonces, como mensajes para llevarnos a casa, es que el Saccharomyces cerevisiae puede provocar infección, tanto en pacientes inmunocomprometidos y como inmunocompetentes, pero las fungemias, ¿no?, especialmente se dan en pacientes inmunocomprometidos. Se ha descrito un aumento progresivo de los casos a lo largo de los años, como hemos visto en el gráfico, ¿no?, que iba en aumento, ya sea porque cada vez tenemos más pacientes que inmunocomprometemos nosotros, ¿no?, con tratamiento, cada vez somos más agresivos y los pacientes también viven más. Que los probióticos son el factor de riesgo más importantemente asociado a la fungemia por Saccharomyces, y que no es un microorganismo que tenga una alta letalidad, sino que la mortalidad, que era lo que comentábamos, está más bien relacionada con la patología de base del paciente. Entonces, esto sería todo y no sé si tenéis preguntas o dudas sobre el caso. Muy bien, Karma, una presentación brillante, muy bien hecha. Felicidades. Oye, Sí, una pregunta. Este sujeto, claro, yo entendí que no era neutropénico, no no llevaba era nutrición, neutropénico. no llevaba nutrición parenteral, no llevaba una vía central y había recibido tratamiento para un coli que era aparentemente multisensible, creo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Debería haberse sospechado el Saccharomyces o es un hallazgo? No, de O sea, entrada no. A ver, factor de riesgo tenía, ¿no? Porque al ser un paciente inmunocomprometido que ya recibió un trasplante y que había recibido varias tandas de quimioterapia, o sea, factor de riesgo tiene, pero de entrada no es lo que se sospecha. Y por eso también es difícil hacer un diagnóstico diferencial y llegar a este diagnóstico, ¿no?, en este paciente. ¿y el crecimiento es un hemocultivo estándar o hay que avisar a micro para que haya alguna Hemocultivo siembra especial? estándar. No, hemocultivo estándar. Muy bien. Pregunta de Boris. Oye, Karen, muchas gracias y estaba buenísima la presentación. Una pregunta que igual es un poco básica. ¿Cómo miden las recaídas moleculares? Si tú sabes, en los pacientes ¿Cómo? hematológicos. ¿Cómo miden las recaídas moleculares? O sea, es que la Esto verdad yo es que creo que lo hacen por aspirado, ¿eh? sí hace un aspirado. Sí, Vale. yo creo que lo miran por aspirado, sí. Y una pregunta, ¿el tratamiento con anfotericina tópica para tratar el fungus ball es algo que se parece un poco a lo que se hacía con el antibiotic lock en los pacientes que tienen una infección de un portacat? ¿Esto está demostrado que tenga una utilidad para poder resolver una infección o un fungus ball como está? Yo no he encontrado, en la literatura no he encontrado, pero sí que es verdad que el paciente antes,
yo creo que probablemente ayuda, ¿no? O sea, porque fue la combinación de cambiarle a voriconazol, que me penetra mejor en tejido urinario, y ponerle las instilaciones, ¿no? Al llevar un catéter doble J, al final piensas, bueno, riesgo-beneficio, ¿no? Si hace algo, bueno, pues bienvenido sea. Pero la verdad es que no he encontrado respecto a Saccharomyces. Me he revisado todos los casos y sí que había alguno de Fungus Boll, pero que no se habían hecho instilaciones porque tampoco se había colocado catéter. Gracias. Bueno, Realmente el Boris, el COVID en estos sujetos tan inmunodeprimidos es una catástrofe, es una sentencia, Sí. porque tarde o temprano van a caer y con independencia de que se vacunen. Pero sí, a ver, no me he querido tampoco alargar en el caso, pero sí que es verdad que el COVID, el frotis de control fue negativo y se complicó con neumonía probablemente bacteriana y fue fulminante. O sea, y el frotis de COVID en aquel momento fue negativo. O sea, que no piensas que sea un COVID persistente en un paciente inmunodeprimido lo que acabó con el paciente. Y una cosa, la duración del tratamiento antimicrobiano, ¿cuánto es en estos pacientes? Generalmente lo que describen y lo que hace la gente, no hay nada estandarizado porque tampoco no hay antifúngico estandarizado de elección, pero lo que hacen generalmente es 2 semanas y hacer control, ¿no? También depende pues si los hemocultivos son persistentemente positivos o no, de si tienes lesiones a distancia. Vale. Carme, tienes una pregunta de la profesora Calomarde. Te pregunta si se recomienda evitar el uso de probióticos en pacientes con factores de riesgo o, dado que es un microorganismo con baja letalidad, se asume el riesgo, la relación riesgo-beneficio. Realmente solo se van a dar probióticos en gente con cuestión difícil y persistente, que van a ser gente inmunodeprimida. O sea, que es un poco un pez que se muerde la cola. Ya, bueno, en hemato, en la planta 13 tiene muy claro que a sus pacientes no les aconsejan probióticos, ¿eh? Se lo tienen prohibido, igual que le tienen prohibido pues las frutas y verduras que no se puedan pelar o hervir o limpiar correctamente, ¿no? Entonces, claro, en este caso, ¿no? El caso de brote de la UCI en el Gregorio Marañón, lo que comentaban era que les daban tratamiento con probióticos después de la infección por el Clostridium, pero tampoco no eran infecciones persistentes ni explicaban que fuera un Clostridium. Al final, claro, si es un paciente que está en la UCI, que tiene vía central, es un riesgo que, bueno, hay que plantearse beneficio-riesgo. Yo, la verdad, en pacientes que estuvieran muy inmunodeprimidos y en pacientes que han recibido mucho antibiótico, que están en la UCI y tal, yo tal vez no utilizaría probióticos. Muy bien. Tienes una pregunta de la doctora Sopena. Hola, Sí, Carmen. Bueno, felicidades por la presentación. Yo, más que nada, bueno, quería comentar que hace unos años salió como unas recomendaciones del uso, de cómo preparar estos probióticos, porque muchas veces, tal como lo has explicado muy bien, el motivo de infección era abrir y manipular las cápsulas en enfermos que llevan nutrición enteral, etcétera. O sea, de aquí venía mucho el problema, ¿no? Entonces, en los casos en los que se utilizaba, se hizo como unas indicaciones de cómo hacerlo pues alejado del paciente, etcétera. Pero que yo creo que el riesgo, más que del probiótico en sí, viene de la, no sé qué opinas, de la si al final se manipulación. detectan las manos del personal sanitario, es que, claro, Sí, es muy difícil de controlar este riesgo. Sí, pero es por la manipulación y abrir las cápsulas, no es por la cápsula en sí. Si la cápsula tú la facilitas cerrada, o sea que yo creo que es el abrir las cápsulas en enfermos que llevan nutrición enteral, que la abres para pasar allí el polvo, ¿no? O sea que, claro, pero la mayoría de pacientes son pacientes muy frágiles y muchos de ellos están en la UCI, ¿eh? O sea que probablemente estén intubados, ¿no? Y que al final yo creo que las cápsulas de prebióticos probablemente no caben por la sonda nasogástrica. No, por eso que es ese perfil que es ese perfil de enfermo, no es en sí un enfermo hematológico. A ver, el enfermo tiene más, pero es abrir y manipular la cápsula. Las cápsulas, sí. Pero Tienes un comentario de Carla Stany
que no sé si ha quedado contestado anteriormente o no, que te dice que un aspecto importante para evitar la translocación bacteriana intestinal por disminución de la integridad intestinal es el uso de prebióticos, si eso se ha valorado. Entiendo que lo contestaste, pero no sé si hay alguna cosa más, Carla, que quieras preguntar. Claro, lo que yo también quería comentar, ¿no? Es que, por ejemplo, había un estudio que comentaba, ¿no? Que a pacientes que eran afectos de colitis ulcerosa o enfermedad de Behçet se les miraron anticuerpos antisaccharomyces y en un alto porcentaje eran positivos. O sea, que en algún momento habían presentado, bueno, habían estado en contacto con Saccharomyces. Claro, infección como tal de ella no hablaban. Entonces, claro, evitar la translocación bacteriana, bueno. No, me refiero... Hola, Karma. Hola. Hola, mira, me refiero a que para mantener la permeabilidad intestinal, para evitar la permeabilidad intestinal y por lo tanto la integridad de la mucosa, no solo se habla del uso de probióticos, sino también de las fibras prebióticas. En la actualidad existen varias fórmulas de nutrición enteral que contienen fibras prebióticas y por lo tanto se considera que también pueden tener este efecto trófico de la mucosa. No sé si este aspecto se ha valorado en estos estudios. Yo esto no, la verdad no he leído nada sobre esto y la verdad no lo sabía, Carla, o sea que aquí no te puedo ayudar mucho. Vale, Carme, te comenta Luisa que la ánfove local puede tener valor añadido en pacientes con IFI. Sí, pero no era tanto la Karma, sino que Boris, cuando ha hecho el comentario de la anfo instilada en orina, la anfotericina por vía urinaria solamente se elimina un 3%. Entonces, en esta forma, la forma, como dice el fungus ball, yo creo que tiene su indicación o tiene su valor intentar hacer la instilación, como también en la candiduria, también se hacen a veces instilaciones cuando la sonda vesical ni el recambio ni se puede quitar tampoco de forma definitiva y puede aportar algo. Lo mismo que la anfo-B inhalada en las aspergilosis pulmonares invasoras en pacientes con trasplante de pulmón o un paciente que ha visto Alba, que si quieres nos puede comentar, en un paciente infectado por VIH ahora hace 2 o 3 meses que pudo diagnosticar de una aspergilosis, una laringotraqueitis por aspergillus y que curó con anfotericina liposómica intravenosa más inhalada. Y luego, otro comentario que quería hacer a Nieves, cuando ha dicho que yo estoy de acuerdo en que el Saccharomyces sobre todo es por contaminación por las manos del personal que ha tocado previamente la cápsula y que la ha abierto, pero también no solo esta es la vía de transmisión, sino que si un paciente con mucositis por una quimioterapia o una radioterapia toma las cápsulas y va el Saccharomyces al tubo digestivo, puede escapar y penetrar por soluciones de continuidad de la mucositis intestinal y hacer la fungemia también. Y muy interesante el comentario de Carla, la verdad, lo de las fibras. Sí, sí. De hecho, en el Up to Date hay un capítulo muy bonito que igual bueno, conocéis, o sobre todo está Roger también conectado, que igual conoces, Roger, que habla de todo el tema filosófico y científico del microbioma y es sumamente interesante. Habla de un slime, ¿no? Me recordaba un poco lo que habrá comentado Carla, de un slime, de un moco que tapiza todo el intestino y que de alguna manera mantiene a raya los microorganismos que están ahí tapizando y colonizando, pero los mantiene a raya. Eso y la integridad anatómica, ¿no? Es muy bonito, os recomiendo que leáis ese capítulo. Va, ya está. Gracias. Lluïsa, on has dit que el podem trobar, aquest article? A l'Up to Date. No sé si el coneixes, Roger. Sí. Gràcies. Estàs mutat. Sí. En principi, sí. La idea és aquesta, de que la microbiota doncs, ajuda a modular, etc. El que passa és que hi ha molts factors diferents. Jo el que havia llegit era que sí, hi havia també sepsis, sí que havien descrit sepsis per Saccharomyces directament, no? Per prendre per càpsules. I és molt dubtós que
Per què el rebies? Que això m'he perdut. Què intentaven fer durant les Saccharomyces? No, aquest pacient no havia rebut probiòtics, Vale. Realment aquest és una troballa i realment no se sap, només era immunodeprimit i no tenia cap altre factor. D'acord. Vale. Et comenta la Laura Soldevila que li sembla que estava contraindicada l'administració de Saccharomyces amb immunodeprimits i en pacients crítics que portessin un catèter venós central, que tu ja ho has comentat amb el de Mato. Sí. Doncs crec que el problema principal dels probiòtics és intentar... El que no està molt clar és que aconsegueixen. És a dir, tenen molta fama i hi ha un mercat molt important i nosaltres que ens hem dedicat a això, jo encara no hem aconseguit demostrar que una administració d'un probiòtic faci cap canvi molt significatiu en quant a la immunomodulació o inclús hi havia uns papers d'israelites que deien que post, per exemple, tractament antibiòtic, de fet el que podia fer és, segons quines condicions, és enlentir la recuperació de la pròpia microbiota. Llavors és un tema que realment està molt i molt obert. El que sí que hem vist recentment és que quan dones vacunes, és a dir, així quan en pacients veia que els intentes disminuir la inflamació o fer que millorin els CD4, etc., no aconsegueixes ni amb prebiòtics ni amb probiòtics, però en canvi el que és interessant és que quan els vacunes, els hi poses la vacuna de la BEA, per exemple, amb ratolins, sí que veus que el canvi del sistema immunitari es veu reflectit en una sèrie de canvis en alguns microbis. El microbi penja a l'hoste i segurament depèn molt de com estigui l'hoste. I és molt dubtós que puguem realment intervenir sobre el microbioma. Però primer un no queda que deia. Tenim una pregunta de l'Alba Romero. Alba. Alba? Està mutada? Hola. Ara sí. Hola. ¿Ahora sí? Sí. Sí, ahora Hola. sí. Hola. Perdón. No, era sobre la endocarditis. Que com he vist que vau fer la transesofàgica, no sé si s'han descrit casos d'endocarditis per Saccharomyces o si heu vist alguna cosa. De fet, el primer cas descrit a la literatura era una endocarditis mitral protèsica. Ai, és que se sent l'eco. Un segon. Hi ha algú que s'ha de silenciar perquè s'acopla. Algú que tingui altaveus s'ha de silenciar. A veure, ara. Vale. No? Dic, el primer cas que està descrit a la literatura d'infecció per Saccharomyces, de fet, era una endocarditis mitral protèsica que va presentar una bona evolució amb amfotericina B, que no va ser quirúrgica ni res, però que, de fet, el primer cas descrit era endocarditis. I endocarditis s'han descrit diversos casos, Sí que sí. Molt bé. Doncs algú que vulgui fer alguna pregunta més? Yo no veig cap. Un mensaje de Eli Pagés es que la gente no ha terminado de registrarse. Por favor, los que no se hayan registrado en la asistencia, háganlo, porque si no, no podrán contar como asistentes en esta sesión. Recordeu que no és el link que està en el mail de la Gemma, sinó el link que hi ha aquí al xat de l'Eli Pagès, I que això és important per la carrera professional. Després de la manera d'estar certificats. Sí, totalmente. Boris? Es muy importante. Molt important. Molt bé, company. Sí, perquè has de planar totes les opcions, no? Cada vegada el DNI... No, t'ho pregunto, si s'ha de planar, s'ha de planar. No? Cada vegada has de planar la data de planejament, el DNI, el teu correu... Supongo que es para evitar de que alguien registre a otra persona. Que yo no lo haga por el Libre y que el Libre no lo haga por mí. Nada. Que no lo habéis hecho nunca, seguro. Molt bé, doncs acomiadem la sessió, felicitar la Carme i que vagi molt bé tothom. Vinga, gràcies. Adéu.